Hola, bienvenidos a esta charla sobre aves, bueno, sobre todo sobre aves de las que tenemos aquí en San Martín de la Vega del Alberche. Hoy veremos curiosidades de algunas de las que componen los 108 especies de aves que están observadas aquí. Primero me quiero presentar, bueno, soy Sergio Rodrigo, para los que no me conozcáis. Soy ingeniero informático y empresario retirado. No soy biólogo, aunque sí soy muy aficionado a la naturaleza y sobre todo pues a las aves en general. Vivo felizmente desde hace más de 6 años aquí en San Martín de la Vega del Alberche. Deciros que soy miembro del grupo Álula desde hace más de 12 años. Quiero presentar un poquitín lo que hace este grupo, por si os interesa un poco. Álula es una asociación para el estudio y defensa de la naturaleza y anillamiento científico de aves. Sobre todo nos centramos en el tema de las aves, pues para ayudarlas pues, a la conservación, el conocimiento, divulgación. Deciros que cumplimos este año 40 años y tenemos algunos proyectos bastante interesantes, como es el seguimiento del crial europeo, Alcaudón dorsirrojo, que luego hablaremos algo más de él, Curruca mirlona y algunas especies de rapaces. Y también hay 2 estaciones de monitoreo de aves permanente, donde pues, se hace un esfuerzo de anillamiento y de seguimiento y control de las aves en esas 2 zonas. Aquí quiero agradecer especialmente a Alfredo Ortega, que es el presidente de nuestra asociación, por la ayuda que me ha prestado para elaborar esta breve diapositiva. También deciros que soy miembro de SEO BirdLife España desde hace más de 15 años y más recientemente del grupo de SEO BirdLife en Ávila, pues yo creo que desde hace como unos 6 años. Quería contar un poquitín también lo que hace el grupo local SEO Ávila. Deciros que somos un grupo de voluntarios que hacemos campañas y actividades de divulgación, conocimiento y conservación de las aves y el entorno en el que están. Se hace anillamiento, difusión en redes sociales, medios de comunicación. Dentro de lo que hemos estado haciendo recientemente, pues ha habido una campaña de protección de aguilucho cenizo y pálido. Aquí lo que se hacía era detectar los nidos que los hacen sobre todo en campos cultivados de secano, y luego pues en colaboración con los agricultores, pues una vez que estaban detectados y marcados, pues hacer que no cosecharan ese trozo, pues para salvar así a las crías que estaban dentro de esos nidos. Este año deciros que se han salvado 16 nidos. Se hacen censos de distintas aves, educación ambiental, y se colabora con otras asociaciones y con la administración pues para cumplir un poco los objetivos del grupo. Aquí quiero agradecer especialmente a Jorge Leonor, que es el responsable de SEO Ávila, por la ayuda que me ha prestado pues, para elaborar también esta breve presentación. Bueno, vamos a ir entrando un poco en materia. Primero contaros algo sobre una organización que se llama iber.org, que es una iniciativa de una universidad de Estados Unidos. Esto lo que hacen es un sitio web donde hay información de la distribución y el número de especies que hay distribuidos por todo el mundo. Ahora mismo tienen registradas pues casi 11.000 especies de aves, 11.000 que se dice pronto, y más de 82 millones de listas completas y 1 millón de e-birders. ¿Esto qué es? Pues un e-birder es alguien que hace un recorrido por el campo y elabora una lista de las aves que ha estado viendo y la introduce aquí en este sistema. Esta página web yo la utilizo normalmente pues, para distintos temas, ¿no? Pues, por ejemplo, para organizar mis viajes al extranjero, pues para fotografiar o observar aves, pues puedes localizar las ubicaciones donde tienes más posibilidades de observar pues, un cierto número de especies o ciertas especies que te interesan. Asociado a eBird hay una aplicación para móvil, una app que se llama Merlin, que es gratuita y que yo aconsejo usarla, pues nos permite
saber conocer un ave, una especie, a través de su foto o a través del sonido que producen. Entonces, pues bueno, es muy útil pues para cuando vas por el campo y no sabes distinguir una especie de ave. Ahora ya entrando más en materia, dentro de IBER, pues tenemos lo que hemos observado en San Martín de la Vega de la Alberche a lo largo de la historia. Aquí hay como 108 especies de aves. Bueno, realmente ayer, el otro día estuve volviendo a mirar la página web y han aumentado en una, ahora hay 109, porque alguien metió una especie nueva el 6 de agosto, que la vería pues, ese día en algún recorrido. Y decir que bueno, que es de estas 108 especies, pues hay 82 listados completos, de los cuales pues una parte importante, 53, son listas mías, y además soy me honra ser el que más especies ha observado en el pueblo. Claro, soy el único de los iberders que vive aquí, ¿no? Entonces pues tengo observadas 92 especies. También deciros que de las 108 o 109 especies observadas, realmente habituales pues son aproximadamente entre 90 y 95, y luego el resto pues son que se pueden observar ocasionalmente. Bueno, ya vamos a entrar un poco en materia. Bueno, sabéis que en el cartel de la charla pues había una serie de preguntas que tenemos aquí. Saber diferenciar un vencejo de un avión, cuántas clases de gorriones tenemos en la Vega, si conocen las dos especies de cigüeña, etc. Bueno, ahora vamos a intentar dar respuesta a cada una de estas preguntas. Empezamos por la primera. Golondrina, avión o vencejo. Pues aquí tenemos una foto donde hay un ejemplar de cada una de las especies. Si pensáis un poco, pues me imagino que casi todos reconoceréis a la golondrina, a lo mejor muchos ya también avión y vencejo, pero también siempre ahí surgen ciertas dudas. El avión muchas veces se suele confundir con la golondrina, porque son especies parecidas, y el vencejo en muchos sitios se le llama también avión. Pero bueno, claramente el nombre común de estas especies es este que tenéis puesto ahí en la diapositiva. Ahora bien, golondrinas. Golondrinas también tienen sus apellidos. Tenemos la golondrina común, que es la que todos estamos acostumbrados a ver en los pueblos, y bueno, pues la que yo creo que casi todo el mundo reconoce, ¿no? Deciros que es un ave que está considerada como vulnerable. Se estima que perdemos por lo menos 1 millón anualmente de ellas. Principales motivos, bueno, pues el uso de los pesticidas. Muchas veces comen insectos que vienen envenenados y bueno, eso les afecta lógicamente. Y luego el segundo, que les faltan lugares para anidar. Todas las construcciones modernas, así como todo lo que era ámbito rural antiguo, pues había muchos sitios donde ellas podían criar, pues ahora no lo tienen tan fácil con todo lo que vamos modernizando. Deciros que yo creo que sería interesante cuidar sus nidos para darles una oportunidad de hacer más y de criar. También es obligatorio conservarlos porque hay multas actualmente importantes en caso de destruirlos. Y bueno, pues una golondrina, que sepáis que se puede comer pues cerca de 2000 mosquitos diarios. Es decir, es un insecticida muy eficiente y además ecológico. Bueno, tenemos, aparte de la golondrina común, hay en España, en la zona nuestra, hay una golondrina que se llama golondrina dáurica, mucho menos conocida, yo creo, por las personas, y que se puede confundir fácilmente también con la golondrina común. La golondrina dáurica es un poquito más grande que la golondrina común y tiene algunos rasgos diferenciadores en el color, como podéis ver aquí en estas fotos. Sus costumbres son más campestres, es decir, no están tanto metidas en las ciudades o en los pueblos. Son además poco gregarias en la época de cría, y
son igual que las golondrinas comunes, son estivales también, o sea, vienen de marzo a septiembre para criar y luego se van a la zona de África. Esta, al contrario de la golondrina común, pues parece ser que está en expansión y suele ser más abundante en la mitad sur de la península. Aviones. Bueno, aviones lo mismo, igual que la golondrina, los hay con sus apellidos. Tenemos el avión común occidental, que es el que es más reconocido por todo el mundo, ya que es un pájaro urbano, familiar y además muy gregario, forman grandes colonias. El migratorio a África, aunque ya algunos se están quedando en el sur de España, quizás por los cambios climáticos. En el pueblo tenemos una colonia muy grande, en la granja escuela que hay a la entrada del pueblo, gracias pues, bueno, a la paciencia que tiene Florentina Aurora de conservarlos y cuidarlos, a pesar de que bueno, una colonia tan abundante pues realmente también manchan bastante y bueno, no son, digamos, son agradables de verlos, pero tienen también sus pequeños inconvenientes, ¿no? Tenemos el avión roquero, es el único, es un poco más grande que el avión común y tiene un color pardo, con lo cual es fácil diferenciarlo, y es el único presente en España durante todo el año, no emigra. Sí hacen pequeñas migraciones, pues porque, por ejemplo, aquí en La Vega están en verano y cuando llega la época más dura del invierno les falta comida, entonces pues a lo mejor se bajan hacia la zona de Ávila o a un clima un pelín más templado para encontrar comida, pero luego regresan enseguida en cuanto mejora el tiempo. Por citaros un ejemplo, que crían en la plaza nueva, esta cubierta que tenemos donde se hace el mercadillo, pues ahí están criando y hay varios nidos. Y luego tenemos el avión zapador, que es el menor de nuestros aviones y golondrinas. Es un poquito más pequeño que ellos, no tampoco muchísimo más pequeño. Igual que pueda ser el avión, pues emigran a la parte de África cuando llega el invierno y son estivales aquí. Aquí crían en los bancos del río Alberche, porque ellos nacen distinto del nido de los aviones roquero y avión común, lo hacen haciendo una excavación en la tierra, donde al final pues tienen la cámara donde ponen los huevos y nacen las crías. Aquí tenemos la mayor altura reconocida de cría de este ave, que está en 1500 metros. Más arriba no, se supone que no deben o no crían. Bueno, y vencejos, comentar, bueno, vencejos hay distintas especies, ahora veremos. Aquí en La Vega solamente tenemos el vencejo común y es una ave muy curiosa, para mí especialmente interesante. Como parte de las otras que hemos hablado, pues también es una ave migratoria, pasa el invierno en África Central y Meridional, llegando hasta Sudáfrica. No se posan nunca, que es una de las curiosidades que tienen, nada más que en la época en la que crían. Es decir, los juveniles, los que nacen este año, se tirarán 21 meses sin posarse, porque ellos no son aptos para la cría hasta que no pasan el segundo año, y los adultos se tirarán 9 meses también sin posarse. Claro, al no posarse nunca, tienen que dormir en pleno vuelo, y eso lo hacen subiendo a altitudes de 2000 metros y más, donde ya se quedan planeando y durmiendo. Comen, beben, se aparean, incluso recogen el material para sus nidos, todo volando. Pueden alcanzar fácilmente los 90 km por hora en vuelo sostenido y bueno, superan en vuelos puntuales más de los 100 km por hora. Es decir, cumplen más o menos con las normas de tráfico. Bueno, guardan una fidelidad extrema durante toda su vida a su nido y a su pareja. Se comprobó, por ejemplo, en esto del nido, que una hembra ocupó 12 años seguidos el mismo nido, lo cual ya son muchos años en un animal que vive 11 años de media, aunque a veces llegan hasta los 21 años. Deciros que el macho y la hembra migraron por separado a África y que llega el macho antes que la hembra a sus zonas de cría. Cuando llegan a la zona de cría, luego llega la hembra y se reconocen pareja a pareja. O sea, después de 8 meses sin verse,
pues son capaces de reconocerse y por eso son parejas fieles de alguna forma, ¿no? Bueno, aquí de las especies que hay en España, pues aparte del vencejo común está el vencejo pálido, el vencejo real, que no están en la zona nuestra, y últimamente, quizás por el cambio climático, se están viendo que llegan vencejo moro y vencejo café. Es importante aquí comentar que el vencejo necesita, para anidar, lo hace en huecos, en edificios o sobre todo en edificios, y necesita anidar a alturas superiores a los 4 metros, porque si están más bajos que esos 4 metros, pues las crías al iniciar su primer vuelo, pues es fácil que lleguen a tocar el suelo y no remonten, y bueno, pues con las consecuentes pérdidas de individuos. Aquí en La Vega están desapareciendo, pero radicalmente casi, los vencejos, cada vez quedan menos, porque no tienen ese hueco para anidar. Realmente pues en la iglesia hace unos años se hicieron pues algunas reparaciones, se taparon los huecos que tenían entre las piedras y se quedaron los animales sin ese sitio donde anidar. Imaginaros una ave tan fiel hasta los 12 años de esa hembra que contábamos, cuando llega de su viaje de Sudáfrica de 10.000 kilómetros, buscando su casa, se encuentra con que la casa la tiene tapiada y no puede entrar. La verdad es que es un poco triste, ¿no? Yo creo que deberíamos intentar hacer algo pues, para ir recuperando esa población. Pues no sé si intentar ver si se pudieran abrir esos huecos, por lo menos unos pocos, para que pudieran criar estas aves, o incluso poner nidos artificiales, que hoy en día es fácil conseguirlos y hacerlos en alturas superiores para que pudieran criar. Bueno, ahora vamos a responder a la segunda pregunta de las que teníamos: ¿cuántas clases de gorriones? Pues bueno, tenemos 3 clases de gorriones en La Vega, o 3 especies distintas. El primero, el que estáis viendo aquí, el gorrión común, que es el más reconocido por todo el mundo. Bueno, es tan reconocido como que es el ave más extendida que hay en todo el planeta. Suele vivir como hasta 7 años más o menos. Y tienen una fórmula muy sencilla para su éxito. Se han asociado a nosotros, con lo cual pues dependen totalmente de nuestras actividades para sobrevivir. Hasta tal punto es que pues, si por casual un pueblo se abandona, desaparece la población humana, pues acaban desapareciendo también los gorriones. Aunque es una especie muy común y muy extendida, está habiendo una disminución bastante importante que tiene preocupados a los expertos en los gorriones, ya que se estima que en los últimos 10 años han desaparecido al menos 30 millones de estos especímenes. Otro gorrión que tenemos en La Vega es el gorrión molinero. Tenéis ahí unas fotos de unos ejemplares. Es el más pequeño de nuestros gorriones. No son urbanitas, residen pues, en bosques y en campos abiertos. El gorrión molinero en los años 80 experimentó una cierta expansión aquí en España, pero hoy el tema de los cambios agrarios, los cultivos tan intensivos, pues están haciendo que vayan desapareciendo poco a poco, aunque bueno, no es una especie que esté considerada que está en peligro. En algunos países como Australia o China, por ejemplo, existe un volumen tan grande de ellos que pueden causar importantes daños en los cultivos de cereales y están considerados como plaga. Por citaros una curiosidad que he leído cuando empezamos a documentar esta presentación, pues en 1958 el presidente chino que estaba entonces quiso reducir los daños que producían estas aves a los cultivos y ordenó pues que se exterminaran de alguna forma o por lo menos se redujera drásticamente su población. Según tengo entendido por lo que estuve leyendo, pues cerca de 3 millones de personas se dedicaron a esta actividad y bueno, pues la iniciativa fue inicialmente exitosa porque bueno, pues bajó mucho la población de gorriones,
El primer año el cultivo fue bastante más productivo, más interesante, pero luego en los años siguientes, en los años 59 hasta 61, empezaron a disminuir drásticamente los cultivos. ¿Y por qué? Pues porque no se había tenido en cuenta que estas aves, aparte de comer grano, también comen insectos. Y empezó a ver lo que se redujo la plaga de gorriones molineros, se aumentó la plaga de langostas y otros insectos que provocaban daños importantes en los cultivos. Como consecuencia de la hambruna que hubo en esos años 59-61, por esa proliferación masiva de plagas de insectos, pues se estima que murieron como 30 millones de personas en China. Siempre lo que hagamos a la naturaleza, pues siempre tiene un posible efecto no deseado, ¿no? Bueno, aquí, como el gorrión molinero y el común sí, tienen mucho parecido, pues he sacado esta diapositiva de una foto que tuve la suerte de sacar pues cuando estaban uno de cada especie. Aparte de que es más pequeño el gorrión molinero, se distingue muy fácilmente también porque tiene una mancha negra en la mejilla, que el gorrión común nunca la tiene, y esa mancha negra además destaca bastante porque la mejilla la tiene de color blanco, como podéis ver ahí en esta foto. La tercera especie de gorrión que tenemos aquí en La Vega es el gorrión chillón, que se diferencia bastante del gorrión común y del gorrión molinero, tanto por comportamiento como por su morfología. Es un habitante típico de ambientes esteparios y áreas abiertas y le gusta pues, anidar y vivir en zonas donde hay roquedales o construcciones rurales. En la península ibérica se considera que es una especie común y estable, y en La Vega la tenemos sedentaria, está prácticamente todo el año, como veis ahí en la foto de abajo, hasta incluso en la época en la que hay nieve aquí, y es bastante abundante. Bueno, aunque se diferencia mucho, pues como tuve la suerte de sacar una foto donde estaba la especie de gorrión molinero y la de gorrión chillón, pues os la muestro aquí pues, para que veáis las diferencias. Bueno, la tercera de las cuestiones que había era las cigüeñas, especies de cigüeñas. Pues bueno, aquí en La Vega tenemos dos especies de cigüeñas, la cigüeña blanca y la cigüeña negra. Ambas son migratorias, como yo creo que todos sabemos. La blanca viene para criar, normalmente crían sobre todo en la iglesia o en edificaciones muy altas, y la negra simplemente es de paso y solamente se la ve muy puntualmente en la zona del Vegazo. La cigüeña blanca es curioso porque en el siglo pasado estuvo a puntito de desaparecer, cada vez había menos población, sobre todo porque por los cambios que hubo de la agricultura, pues no encontraban comida y no podían avanzar, y además pues bueno, tenían que iniciar sus migraciones anuales, que se iban para el sur de África y el Sahel, y bueno, pues como iban poco alimentadas, pues fallecían muchos individuos por el camino. Hoy en día se ha recuperado de una forma increíble, o sea, hay cigüeñas hasta casi de más. ¿Por qué? Pues porque han cambiado radicalmente sus hábitos. Ahora ya no migran, la mayoría de ellas se quedan en España o en la península ibérica, y además, en vez de comer en el campo, que eso es por lo que no migran, claro, se van a comer a los basureros, donde encuentran pues bastante materia orgánica como alimento, y eso hace que, bueno, mientras tienen alimento, pues tampoco tienen necesidad de migrar. Comentaros como curiosidad que SEO BirdLife, dentro de un programa que tiene que se llama Migra, en los años 2012-2017 marcaron 79 cigüeñas blancas con GPS. De estas eran 34 adultos, 45 pollos, y 53 las marcaron en España y 26 en Centro Europa. Hubo un estudio que duró como unos 7 años
y este estudio pues sirvió, pues durante estos 7 años estuvieron marcando distintos puntos con el GPS, tenían 3 millones de localizaciones, que es bastante claro estadísticamente. De ahí comprobaron que las cigüeñas blancas, las adultas, son las que se quedan en España y no emigran, y que comen principalmente en los vertederos y también arrozales, y que las jóvenes son las que seguían migrando hasta el Sahel, incluso algunas pues hasta hacia el sur de África, más al sur. Bueno, la otra cigüeña que tenemos es la cigüeña negra. Aquí he traído un par de fotos de ellas. No es como la cigüeña blanca, que es muy urbanita, digamos, o sea, por lo menos la cría la hace en zonas urbanas. Estas crían pues en sierras por ahí perdidas y sobre roca o en árboles de gran porte. La mayor parte de las parejas de la población en España es estival. Se estima que anidaban en 2017, según SEO BirdLife, unas 375 parejas. Y luego, en la época de migración, cuando se van al Sahel y más al sur de África, existen muchos migrantes que vienen de Europa, de las zonas más al norte nuestro. Hay que decir que algunas se quedan a invernar en la zona de las marismas de Guadalquivir y en algún embalse extremeño. En La Vega se las ve solo muy ocasionalmente en sus migraciones, principalmente en septiembre y en abril, y luego ya realmente no se quedan. Bueno, y ahora tenemos la especie esta única que decíamos, aunque es un poco de exageración, que es la agachadiza común. La agachadiza común es una especie que vive en zonas húmedas, se alimenta de invertebrados que saca del barro con el pico este tan largo que tiene y que además es muy sensible. En invierno se ven muchísimas, o muchas por lo menos, en toda España y en La Vega en particular también, y la mayoría de estas realmente son que vienen de latitudes más nórdicas, de Escandinavia y de Finlandia. Como curiosidad decir que el canto de la agachadiza, que es como un zumbido, no lo producen con la boca o con el pico, mejor dicho, sino que tienen unas plumas exteriores en la cola que vibran con el aire cuando se lanzan en picado, y este sonido lo producen solo los machos. La población europea nidificante es bastante abundante, se estima que unas 900.000 parejas, en 2009 eso estimó BirdLife Internacional. En España solo anidan unas muy poquitas parejas, y aquí tenemos el ejemplo. O sea, en España están anidando básicamente en Ávila y alguna población en una zona concreta de Orense. Dentro de lo que hay en Ávila, pues según el estudio que hicieron de la población reproductora en 2009, un par de científicos por SEO BirdLife, pues se estimaba que había 10 parejas, seguramente hay bastantes más, porque fue un poco limitada en la investigación. Y sí comentar que hasta 1975 se pensaba que no había ninguna pareja que criara en España, y mi buen amigo Juanjo Castellanos descubrió para la ciencia que sí, que criaban aquí en La Vega del Alberche. Esto sale reflejado en un artículo que salió publicado en Ardeola, que es la revista científica de SEO BirdLife. Bueno, respondidas las preguntas, creo que más o menos se entiende de que habíamos planteado en el cartel inicial de presentación de esta charla, pues vamos a seguir viendo algunas especies curiosas dentro de las que tenemos, que nos visitan o que viven aquí en La Vega. Bueno, tenemos los alcaudones. Los alcaudones, tenemos 3 especies que están aquí. Una es más o menos permanente todo el año y las otras 2 son migratorias. El primero de ellos es este que tenéis la foto ahí, que es el alcaudón común. Este es migrante. Las migraciones las hace por la noche, viene a la península a criar y nos visita, y en La Vega lo tenemos en los meses, digamos, estivales,
y lo que hace en su migración es un poco curiosa, en el sentido de que hace los vuelos nocturnos, no son demasiado largos, y luego durante el día se para en zonas donde empieza a buscar pues comida para poder tener energía para la noche. Después de hibernar en las sabanas africanas, sobre todo en la zona del Sahel, que es la zona que está pegada al río Senegal, ya después de cruzar el Sáhara para abajo, pues bueno, vienen a criar y suelen llegar ya emparejados con su pareja, pues para criar en nuestra zona. Otro alcaudón que tenemos aquí es el alcaudón real. El alcaudón real es de mayor tamaño que el común, y el tercero, que luego hablaremos, es sedentario y es endémico de la península. Comen un poco de todo, comen insectos, pequeños mamíferos, pajarillos, culebrillas, incluso otros reptiles. Tiene una costumbre curiosa, que es empalar sus presas en arbustos espinosos o en las cercas de alambre de espino, y luego pues ahí comen parte y vuelven posteriormente a comer los restos. Decir que su población ha descendido en España muchísimo. Se estima que desde 1998 un 62,6%, y según SEO BirdLife, el principal motivo es el uso de herbicidas y pesticidas. Bueno, deciros aquí, pues bueno, llamar un poco vuestra atención, que se están usando aquí en La Vega, por parte, bueno, pues en las carreteras, para quitar las hierbas de los laterales de la carretera, se echa bastante herbicida, que es una solución más cómoda, más barata, incluso más rápida que el de rozar con una maquinaria para limpiar, como digo, esos bordes de las carreteras. Ese herbicida también mata a los insectos y es un veneno, no deja de ser un veneno. Muchos pájaros, no solo el alcaudón real, luego se alimentan de esas hierbas ya envenenadas o de esos insectos envenenados, con la consecuencia de que también resultan ellos envenenados. Sería interesante pues llamar la atención sobre esto a los responsables de esta limpieza con herbicidas, pues para intentar que eso se hiciera por medios mecánicos. Bueno, y el tercero de nuestros alcaudones es el alcaudón dorsirrojo, que por sus curiosidades voy a dedicarle pues una diapositiva concreta a él. El alcaudón dorsirrojo, pues hace como 15-20 años prácticamente no se veía ninguno en la zona de La Vega. Aquí tengo una diapositiva de SEO BirdLife del año 2017, donde se ve ahí un puntito que está marcado en rojo, que es más o menos la zona de La Vega, y bueno, pues como vemos la distribución era muy nórdica, estaba toda la cornisa cantábrica, Pirineos, y poco a poco han ido prosperando hacia aquí. Ahora su extensión es un poco más amplia, ¿no? Aquí comentar que, me parece que lo dije al principio, que en el grupo Álula del que soy miembro, pues hay un proyecto de estudio de este alcaudón dorsirrojo, se llama Proyecto Lancol, viene de Lanius coiurio, que es el nombre científico del alcaudón dorsirrojo, y que lo lidera Juan Carlos Hidalgo, un compañero al que agradezco, bueno, pues esta diapositiva me ha ayudado él a confeccionarla, ¿no? Lo más curioso de este alcaudón es su migración. Es una migración, como veis ahí viene en azul la ruta de cuando vienen hacia la península ibérica, hacia España, y en rojo cuando se vuelven a sus cuarteles de invierno que están en el sur de África. Bueno, esta migración tan curiosa en bucle, y además yendo por toda la península arábiga y metiéndose por Turquía y cruzándose toda Europa, y aquí a la península entran desde los Pirineos para abajo, los científicos creen que está motivado porque originalmente era una especie de origen asiático y su expansión empezó por ahí, y bueno, han seguido esa costumbre. Ahí, si fueran directos desde sus cuarteles de invierno hasta nuestra tierra, pues se ahorrarían probablemente 5.000 kilómetros. Algún día, cuando se enteren de que eso es factible, pues dirán que vaya esfuerzo que han estado haciendo toda su vida, ¿no?
Aquí todo esto lo sabemos porque en el proyecto Lancol de Alula lo que se hace es que se capturan ejemplares y se les marca con un radiotransmisor, un GPS, para saber pues las ubicaciones por las que van circulando, y gracias a eso pues sabemos que la migración es así. Bueno, vamos a seguir hablando pues de algunas otras especies quizá emblemáticas de nuestra sierra. El primero de ellos pues es el ruiseñor pechiazul, que es una ave muy característica, es ave insectívora, es muy típica del norte de Europa, de áreas del norte de Europa, y aquí en el centro y el sur pues se refugia siempre en zonas de alta montaña. En España solamente se reproduce en nuestro sistema central y en la cordillera cantábrica y Montes de León. En La Vega hasta hace poco se los veía a alturas más o menos superiores a los 1500 metros. Hoy en día, no sé si será también por los cambios climáticos, es difícil encontrar ruiseñor pechiazul que esté por debajo de los 1800. O sea, siempre los ves 1800, 1900 metros en la parte de la serrota arriba, ¿no? La población de pechiazul de todo el norte de Europa pasa su invierno aquí en la cuenca mediterránea y en el norte de África. Y bueno, las poblaciones ibéricas se piensa que pasan el invierno en el África subsahariana, pues la parte del Sahel y por ahí, pero no está muy estudiado ni comprobado científicamente. Otra especie emblemática de la sierra, aunque bueno, el aspecto es más sencillo, porque realmente se asemeja a un gorrión, es el acentor común. Es relativamente numeroso y abundante en el invierno en la península, porque vienen del norte muchos, y aquí solamente se reproducen en el norte de la península ibérica y en zonas de alta montaña del centro, como pueda ser aquí en La Vega. Como curiosidad deciros que cuando vienen los cucos buscan los nidos de los acentores para parasitarlos. Ya sabéis que el cuco es un pájaro que os quita un huevo del nido del parasitado y pone uno suyo. Y también otra curiosidad es que las hembras a menudo se reproducen con uno, con dos o con varios machos, cosa que no es demasiado común en las aves. Y bueno, comen pues insectos, arácnidos, larvas, lombrices, y luego en invierno, que está más escaso toda esta fuente de alimentación, pues también no les queda más remedio que comer semillas. Bueno, vamos a hablar algo de las aves en la caza, que son también importantes. Tenemos unas que son sedentarias, es decir, que están todo el año con nosotros. Quizás la perdiz roja sea la más representativa nuestra, y que, como veis, pues lo mismo está en época de primavera, verano, como en invierno con la nieve. No son únicas nuestras de aquí de la península, sino que también están pues en parte de Europa, en Francia, en norte de Italia. Pueden vivir hasta 10 años, lo que pasa que en las zonas con depredación y con caza, pues su esperanza de vida es de 4 o 5 años. Hacen una sola puesta de huevos, donde ponen de 8 a 16 huevos. Algunas veces, raras excepciones, hay una segunda puesta, que en este caso ya la cuida el macho. La primera siempre es la hembra la que lo cuida. Decir también que, como curiosidad, que ambos sexos son promiscuos, es decir, un macho puede estar criando con varias hembras y una hembra con varios machos. Se alimentan pues principalmente de semillas, hojas, flores, y en la época reproductiva, en la época estival, comen muchos insectos. Los jóvenes, de hecho, les es obligatorio el comer insectos para generar las proteínas suficientes para su crecimiento. Es gregaria en invierno y bastante territorial en la época de cría. Decir que, aunque todavía no está en peligro, pero realmente está cayendo bastante la población. Principalmente le afecta mucho la proliferación de alimañas que hay, los cambios en los cultivos. Pues aquí, por ejemplo, ya no se cultiva centeno ni otro tipo de cereal, con lo cual una fuente de alimentación para el invierno les ha quedado fuera, ¿no?
Y luego también pues la caza también les hace su daño, aunque realmente cada vez se caza menos la perdiz, precisamente porque no las hay. Otra especie sedentaria en la Vega es la paloma torcaz. Viven todo el año aquí y en invierno, en otoño pueden llegarnos más volumen de población proveniente del centro y del norte de Europa. Suelen comer plantas herbáceas, brotes de árboles, semillas. También comen, donde los hay, frutos como puedan ser las bellotas o los higos, y también comen insectos pues, como puedan ser larvas, crisálida de hormiga y otros insectos. En libertad viven pues a lo mejor hasta 5 años y en cautividad se ha demostrado que pueden llegar hasta los 18 y más años. Dentro de la caza también hay aves migratorias. Una de ellas es la codorniz. La codorniz es curioso porque, a diferencia de otras gallináceas, tiene las alas largas y estrechas y que está adaptada a volar a larga distancia. Claro, es la única gallinácea que realiza una fuerte migración. Pueden volar cientos de kilómetros en poco tiempo, casi siempre vuelan de noche y al ras del suelo casi, y alcanzan velocidades de entre 60 y 70 km por hora. Nos llegan en la primavera desde África, aunque muchas ya se han convertido en sedentarias por los regadíos que hay en el sur de la península, se quedan allí ya todo el año. Son polígamas, el macho puede cubrir a varias hembras y estas a su vez también pueden ser fecundadas por más de un macho. Ponen entre 6 y 14 huevos y decir que están cayendo radicalmente su población debido a la pérdida de hábitat, sobre todo los cambios en los cultivos y la presión cinegética, que también influye. Se estima que han disminuido un 61% en los últimos 20 años. En la Vega en particular está casi desaparecida por falta de los cultivos de centeno que había tradicionalmente. Y otra especie de caza migratoria, aunque actualmente está prohibida su caza para preservar la especie por el peligro que tiene de desaparecer, es la tórtola europea. El invierno lo pasan en el Sahel, en el norte, o sea, en la parte después del desierto del Sáhara, pegado al río Senegal, en África, y nos visitan pues en la época estival. Uno de los problemas más importantes que está teniendo esta especie, pues es, bueno, hay dos principales, como siempre los cambios en la producción agrícola, que les quita hábitat y alimentación, y sobre todo también la caza intensiva que se está haciendo en la zona de Marruecos cuando vienen a criar en primavera a España, o a la península o al resto de Europa realmente. Allí se forman grandes bandos donde pues se organizan grandes tiradas y con el suficiente matanza de especies, ¿no? Por decir como curiosidad, en 6 años que llevo viviendo en la Vega solo he visto 2 parejas y no se quedaron a criar. No sabemos el motivo, será quizá la falta de cultivos o no se sabe. Bueno, hablemos ahora de milanos. Aquí tenemos 2 especies, el milano negro y el milano real. Una es estival y nos viene a visitar desde África, sobre todo la zona del Sahel, que es este que tenemos aquí en las fotos, que es el milano negro, y el milano real, que es este otro, se concentra mayoritariamente, es semisedentario, hace pequeñas migraciones, pero está prácticamente todo el año aquí. Se concentra pues mayoritariamente en España, Francia, Alemania, y bueno, pues para diferenciarlos, aunque son 2 especies muy parecidas, hay algunos trucos, ¿no? Por ejemplo, la cola del milano real, que lo tenéis abajo, las 2 fotos de abajo, es mucho más cola tijera, o sea, más picuda en los extremos y cóncava en el centro, que la del milano negro, que como veis no es tan tijera, ¿no? Aquí se ve un ejemplo de la foto, que no se ve muy bien, volando se distingue mucho más. Luego el milano real es más color rojizo y el negro es más un marrón más oscuro, por eso se le llama negro. Y una cosa que no se ve aquí en estas fotos es que tiene unas ventanas debajo de las alas, tienen ambas especies,
pero en el Milano real se ven muy claritas, casi blancas, y se distingue muy bien cuando vuelan. Decir que se alimentan mucho del hombre, comen mucho y están pendientes siempre de los bordes de las carreteras, que por eso los veréis posados muy a menudo en los postes de la luz o del teléfono, pues están pendientes de los animales que caen muertos por los coches, y también se alimentan en los basureros. Bueno, buitres, también tenemos dos especies, las dos son residentes aquí. Una es el buitre leonado y otra el buitre negro. Buitre leonado, pues bueno, es un buitre que tiene una envergadura máxima de 2,5 metros, un peso aproximado medio de 10 kilos. Decir que la población pues es estable, está creciendo incluso. En 2008 había 25.000 parejas y la mayor concentración de ellas estaba aquí en Castilla y León, con el 24%, y además decir que en España está el 90% de la población de toda Europa. Como curiosidad, que detectan la carroña por la vista, no por el olfato como antes se decía, y les ayuda mucho pues la actividad de los zorros, cuervos e incluso otros buitres. O sea, ellos si ven pues, los zorros moverse para un lado y para otro, pues ya fijan su atención, y ahí es donde detectan pues, que hay una carroña, aunque esté escondida entre ramas y no se pueda ver desde el vuelo. Y otros buitres es que lo que hacen es que cuando un buitre ve que hay una posibilidad de comida, empieza a dar vueltas en círculos, con lo cual otro buitre que a lo mejor está a varios kilómetros de distancia le ve y empieza a hacer lo mismo, y a su vez así otro y otro, hasta formar una cadena donde hay veces que para una carroña pues se juntan buitres desde 300 kilómetros de distancia. Decir que, bueno, pues lógicamente al comerse toda la carroña que hay en el campo, pues hacen un papel ecológico pues importante, ¿no? No se quedan los animales muertos, no con los siguientes riesgos de enfermedades y demás, y limpian el campo. El buitre negro, el pariente, es de envergadura media bastante más grande que el buitre leonado. Pues la media es 2,5 metros, que era la máxima que podía llegar el leonado, pero estos llegan a veces hasta los 3 metros de envergadura y son también algo más pesados. El buitre negro se reproduce entre los 5 y 7 años, viven 25 años, curiosamente ponen un solo huevo, muchas veces, algunas veces dos, pero no es lo más habitual. Hacen el nido en los árboles, el buitre leonado sobre todo en riscos en piedra, y se estima una población europea bastante más pequeña frente a las 25.000 parejas que se hablaba en 2008 del leonado. Se estima pues unas 2.000 en el buitre negro. En La Vega los vemos a menudo que vienen mezclados con los leonados. Seguramente vendrán del Valle de Iruelas, que está cerca de Navaluenga, que es la quinta colonia más importante de buitre negro en nuestro país. Águila real. Águila real es una de las aves de presa más conocidas y ampliamente distribuidas en la Tierra. No solo están aquí en la península ibérica, sino que hay pues, en América del Norte, en toda Eurasia, en el norte de África, en Japón. Sí decir que es la mayor y más poderosa de nuestras águilas. Nos quedan aproximadamente unas 1.500 parejas y se considera su población estable, es decir, ni están aumentando ni disminuyen. Pueden llegar a 20 años de edad en libertad y 46 en cautividad, se ha visto en algún ejemplar. Son monógamas, suelen emparejarse de por vida. En su zona, digamos, de vida, lo que hacen es que tienen varios nidos y van alternando cada año donde crían en un nido o en otro. Normalmente suelen hacerlo en rocas escarpadas y acantilados. Aquí en La Vega pues tenemos el nido del águila, en que solo tenemos uno que yo sepa, en la zona de la ermita. En estas fechas estamos viendo volar a una pareja con una cría o dos del año, y normalmente se las ve por la zona del puerto de Chía y por ahí. Bueno, hablando, por seguir un poco curiosidades de las aves, vamos a hablar de las más coloridas. Entre ellas pues tenemos el abejaruco,
El abejaruco tiene en su plumaje todos los colores del arco iris, excepto el rojo, que ese se le reserva para el iris de los ojos, que son de color rojo intenso, aunque aquí en estas fotos no se ve, pues bueno, porque están sacadas al vuelo y no les daba la luz en los ojos. El iris rojo solamente es en los ejemplares adultos, las crías no lo tienen colorado. Crían en Europa y en invierno pues se desplazan a África subsahariana, donde llegan hasta el sur de África. En la península ibérica están pues desde marzo hasta septiembre y se supone que no están presentes en alta montaña por encima de los 1500 metros. Eso según dicen los científicos, aunque yo los he visto criando a alturas superiores a los 1700 puntualmente. También como ave muy colorida pues tenemos la oropéndula europea, igual que el abejaruco pues es estival, están aquí de abril a septiembre. En La Vega las tenemos criando en las choperas del río. Se oyen mucho, pues tienen un canto potente y melodioso, pero son bastante difíciles de ver a pesar de su colorido. Bueno, aquí en este ejemplo tenemos dos fotos de un macho que son muy vistosos, las hembras son un poquitín más discretas, más verdosas, no tan amarillas, pero vamos, de todas formas son esquivos y cuesta verlas. Tiene una población bastante estable, se estima que hay unas 5 millones de parejas en Europa y en España pues unas 175.000 más o menos. Bueno, y así poco a poco hemos llegado pues al final de nuestra charla. Hemos visto curiosidades de 28 especies de aves. Me habría gustado hablar mucho más largo y extenso pues de muchas más especies. Pues tenemos por ejemplo el grupo de la grajilla, corneja y cuervo, grajilla que aquí se llama chova mal llamada, y corneja cuervo que confundimos, pues son muy parecidas pero son distintas. En general siempre lo que más vemos son cornejas y siempre decimos que son cuervos. Luego también hay mosquiteros, que es un pequeño pajarito insectívoro amarillo, verdoso, que tenemos 3 especies, muchas de ellas casi no, entre ellas a veces no se pueden distinguir si no se tienen en la mano. Hay currucas, pues mirlona, capirotada, zarcera rabilarga, zorzales, el charlo, el real, mucho menos alirrojo. El charlo ya nos está visitando en esta época y el real viene solamente en la época de invierno en grandes bandadas que vuelan por la Sierra Alta. Bisbitas tenemos campestre, platense, alpino y escribano pues igual, triguero, montesino. Bueno, tenemos muchas especies, muchas curiosidades que bueno, por premura del tiempo tendremos que dejar para otra posible futura charla. Muchas gracias a todos por vuestro interés y por vuestra asistencia.